Mi querida Patti, y varios temas, sabes que hay, digamos, discusiones interesantes vinculadas, por supuesto, a la inflación. Ujú. Estamos viendo cómo en Estados Unidos parte de lo que ha ocurrido en el UAW, que es este sindicato de trabajadores automotrices, es justamente pues que están buscando aumentos salariales del 40% y que se ve muy complicado que las compañías los otorguen. Pero bueno, pues en un momento en donde el sector automotriz ya se está recuperando, pero una huelga que está muy patente, sobre todo porque se cruza con el tema político electoral allá en Estados Unidos. Ujú. Está yendo Biden justamente a los, le llaman ellos picket line, que es básicamente la protesta, y también Donald Trump. ¿Por qué? Porque muchas de las plantas automotrices están en estados veleta o swing states, estos que en el sistema de colegio electoral de Estados Unidos pueden hacer un presidente o no. Si, por ejemplo, Iowa, en el tema que tiene que ver con México del maíz, pues es clave. Me parece que son 6 votos en el colegio electoral y suena poquito, pero si No, los ajá. pierdes cuando está muy cerrada la elección, pensando que, por ejemplo, Texas, que es de los estados que tiene más votos en el colegio electoral, es republicano y se eclipsa, digamos, con California, que es demócrata. Y entonces todo va quedando en los márgenes y ahí es en donde se vuelven importantes estados como Ohio, como Iowa, como Michigan, etcétera. Y eso todo tiene que ver, porque dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando del colegio electoral si Ajá. faltan mucho tiempo para las elecciones en Estados Unidos, noviembre del próximo año? Pues porque hoy ya todo se está orientando a la política electoral en Estados Unidos y ello tiene que ver con esta huelga que de manera indirecta le puede afectar a México porque finalmente pues nuestro principal mercado de exportación automotriz tanto en autopartes como en vehículos terminados es Estados Unidos y las cadenas de valor están integradas Ujú. y si de repente las plantas allá se apagan pues las plantas de este lado tienen un impacto por supuesto, en términos del volumen de producción, y eso es importante considerarlo. Ayer platicaba o antier con el presidente de la Industria Nacional de las Autopartes, de la INA, con Francisco González, y me decía ello, ¿no? Que incluso están en diálogo ahí con la Secretaría de Economía por si esto se extiende, pues entonces, ¿qué medidas puede haber en términos de estímulo fiscal? No de estímulo fiscal, más bien de medidas De para ayudar, porque medidas. no creo que fiscalmente lleguemos a ningún lado, y eso es un aspecto importante. Y tiene que ver con otro, el de la inflación. ¿Sabes qué? Justamente estoy viendo que el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, que se llama SNAC, logró un aumento salarial bajo la subsidiaria de Grupo Bimbo, que es Barcel, de 13.5%, es el más Es alto. muy alto. Sí, y eso que la inflación ya va bajando, ¿no? Estamos hablando Ujú. que tenemos una inflación. Digo, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, exacto. Cerró en 4.44% Ajá. tasa anual la general, abajito del 6% la subyacente de la primera quincena de septiembre. Y en ese contexto, pues la verdad es que están logrando un buen avance. Y esto tiene que ver pues con los márgenes de las empresas y por supuesto con el ahorrarse problemas sindicales y con los trabajadores. Que eso, exactamente como tú dices, valoran productividad sobre Exacto. márgenes de acción y dicen mejor. Mejor, Sí. ya para qué discutimos o nos arriesgamos a una huelga de una vez y así está ocurriendo. Ahora, hay que ver que cuando, digamos, cómo funciona en parte la inflación, pues tiene que ver con la expectativa de precios. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú eres un trabajador y tienes poder de negociación, dices, oye, si la inflación está en, ¿qué quedamos? 4.44%, súbeme 3 arriba de la inflación porque está muy alta en promedio, Ujú, ¿no? Saca el ujú. promedio del año. Y entonces, pues súbeme 8%, pero eso se asume en la estructura de costos de las empresas, por ejemplo, de alimentos, y a veces castigan el margen o a veces lo trasladan directamente al consumidor final y entonces se genera un incremento de precios, por ejemplo en este caso de Barcel supongamos, y lo pagas tú, lo pago yo, se genera inflación porque dices, oye, ya me subieron las papitas, ¿no? Y Yo entonces necesito también que me suban el pensé. sueldo y se va formando, los precios se hacen más caros. Por eso es que el Banco de México, que tiene como mandato tener una inflación baja y estable, bueno, el núcleo es el mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y cómo se logra eso con una inflación baja y estable? ¿Cuál es la inflación baja y estable que al Banco de México le gustaría? 3%, lo cual Sí. está muy bien, estamos en 4.44. Y entonces, ¿qué haces para que la inflación baje? En la teoría básica, pues aumentas la tasa de interés. He estado escuchando que ya no necesariamente funciona la cadena de transmisión. Recordar que en México tenemos un sector de la economía informal grande. ¿Por qué funciona? Porque si tú tienes créditos o rendimientos en los bancos que pagan 11.25%, por ejemplo, el CETE que está arriba del 11, pues tienes más incentivos para ponerlo en CETES que para gastártelo, ¿no? Y entonces si gastas menos, pues la economía crece menos y entonces los precios empiezan a bajar, oferta y demanda.
Eso es la teoría. Eso te iba a decir. Mañana el Banco de México toma su decisión de política monetaria. Prácticamente hay consenso en que no va a subir la tasa, obviamente, porque la inflación en México ahí va bajando poco a poco, pero tampoco la va a recortar, que eso es lo que haría si la economía empieza a dejar de crecer, ¿no? Es decir, si la economía, vamos a pensar, en vez de crecer a 3.6% como estamos este año, estuviera en 1%, pues el banco en una de esas diría, oigan, ya desaceleré la economía, ya no tendría que haber inflación porque la demanda ya no está generando presión en los precios, entonces ya podría recortar la tasa. Es un poco complejo, pero más o menos así funciona. Y por eso se puede adelantar que mañana el Banco de México mantendrá la tasa sin cambios. Que está muy vinculada, ya nada más agrego una cosa más, con Estados Unidos. ¿Por qué? Y por eso tiene que ver todo lo que estamos hablando de las negociaciones salariales allá. Porque en Estados Unidos la inflación ha ido bajando, la tasa de interés está en 5.5%, y entonces el diferencial que paga México es más 11.25 que 5.5, pues ese diferencial hace más atractivo para México y muchos inversionistas dicen, no, pues yo mejor me quedo en pesos, ¿no? Definitivamente. Porque paga mejor rendimiento el Banco de México. Bueno, no el banco, sino las tasas. Las tasas. Y en ese contexto, eso se refleja en el tipo de cambio, que ha estado recientemente con alguna depresión nuestra moneda. Mira, ahora te voy a decir exactamente cómo está cotizándose el dólar interbancario o el dólar internacional. Está en 17 pesos con 54 centavos. O sea, ha habido una depresión importante. Pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Un tema adicional, y al rato te cuento otros, mi querida Pati, porque se me fue todo en esta larga explicación. ¿Sabes qué? Es importante, Sí, creo que a veces conectar los puntos y entender, porque si no suena como que, ay, el banco no subirá la tasa. Para lo que pagabas hace un mes y porque luego tienes que gastar más y el poder adquisitivo se te contrae. O luego las personas me dicen, oye, a mí el súper me cuesta mucho más caro. Sí, y es, digamos, cómo se hace la medición. Revisas el ticket para ver si no te cobraron ¿Quién de compró más? diamantes, ¿no? En este ticket? Oye, Pati, brevemente, ¿sabes que hoy platiqué de otro tema fundamental que es la ciberseguridad con Santiago Gutiérrez? Me contaba justamente Santiago, que es socio de Cyber México y Centroamérica en Deloitte Spanish Latin America, de un ataque que sufrió Colombia recientemente vinculado a un proveedor, y es grave, y por eso hay que revisar los perímetros de seguridad cibernética. Mira, esto me dijo. Pues pudieron obtener, parece, información de muchos de estos clientes de este proveedor de tecnología, y eso puso en predicamentos serios a varias instituciones, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de la Suprema Corte de Justicia de Colombia y muchas más entidades del país. Sin mencionar también que hubo afectaciones a instituciones de Panamá, de Chile y de otros lados. Hoy el gobierno colombiano tuvo que poner un plan, lo que llaman un puesto de mando único, para poder atacar y defender a las instituciones que fueron afectadas. Así que bueno, pues sí, un tema nada menor que en México, por supuesto, también es muy visible, no solo de cara al gobierno, que ha habido sus temas en ciberseguridad, sino también, por supuesto, de cara a las empresas, y cómo ya el perímetro como tal no puedes hablar de él y tienes que hablar de ecosistemas dentro de las empresas en términos de ciberseguridad. Claro. Regresas en un ratito. Regreso en